Shabbat Shalom, bienvenido a la Parashá en el Bet Midrash, a todos los que están conectados de diferentes partes del mundo, reciban ustedes mis saludos y que la bendición del Altísimo les acompañe en esta mañana de hoy. Hoy vamos a estar discutiendo la Parashá Miketz y Baigach, eh, porque la semana pasada no estuve con ustedes, estuve fuera de Puerto Rico y regresé el día 31 en la noche. El vuelo venía vacío, gracias a Hashem, pero ese no era nuestro vuelo. ¿Sabían ustedes eso? ¿No imprime todavía, Pablo? Hay un problema ahí. Le voy a contar eso bien, eso fue bien gracioso. Mi esposa llega el día del vuelo, de llegar a Puerto Rico, y mi esposa, eh, está raro esto, eso significa que hay un problema allá abajo. Vamos a ver qué dice ahí. Vamos a ver qué dice ahí. Hay que hay que poner papel, Pablo. Necesito que saques esto con mucho cuidado, levántalo y le pongas papel. Y así vas a poder. Nosotros viajábamos el 31 y bueno, la tecnología ahora, pues, tú puedes hacer check-in en los aviones por el celular. Y mi esposa da cuenta que no puede hacer check-in. Y entonces, Pablo, tú desconectaste algo de ahí que no, que la imagen mía no se ve. ¿Me veo yo ahí? ¿Me veo? En la pantalla. That's weird. Tecnología se vuelve media loca. La cámara es aquí para mí. Aquí. Ok. Ok. Tienes que levantarlo, mi amor. Tienes que levantar la computadora. Pero es que me estás preguntando cómo lo abrimos y te estoy explicando. De repente la computadora dejó de transmitir, así que vamos a ver. Porque el cable se... Vamos a ver si ahora lo podemos abrir. No hay aquí cámara. Significa que se salió de aquí. Ahora. Ahí está. Ahora sí se va a ver. Listo. Ahora a imprimir. Ok. Y resulta ser que cuando llega no podíamos hacer la impresión, el check-in, fuimos allá, las maquinitas esas tampoco, y fuimos al counter. Y cuando llegamos al counter y le decimos, mira, tenemos un vuelo para hoy, no podemos montarnos en él, a ver si nos puedes ayudar. Pues no nos podíamos montar porque mi esposa compró el pasaje para el 31 de enero, no para el 31 de diciembre. Así que descubrimos en el avión que íbamos a estar un mes más en Estados Unidos. Y le dije a mi esposa, no, 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 no podemos quedarnos un mes más. Así que tuvimos que pagar el dinero adicional para regresar el 31 y gracias a Dios el vuelo venía vacío. Porque nadie se quiere montar un avión el 31 de diciembre porque están haciendo fiesta. Y consiguieron espacio para nosotros, pero si no, estuviéramos todavía por allá buscando un vuelo para regresar a Puerto Rico. Y gracias a Hashem, pues regresamos. Y aquí estamos con ustedes. Y como no estuve la semana pasada, ahora va a imprimir muchos papeles porque se quedó. Como no estuvimos la semana pasada, vamos a hablar un poco de Miketz. Miketz es la parashá que se encuentra en Génesis 41, 1 al 44, 17. Y una de las cosas interesantes que en años pasados yo había discutido y había hablado y todavía sigo hablando hasta el día de hoy, y lo hice en una pregunta al principio de la mañana, y es la pregunta de ¿el justo nace o se hace? ¿El justo nace o se hace? Eh, la cualidad o el atributo de la imagen divina más importante del justo es el control o dominio propio de las pasiones. ¿Ok? Eh, las pasiones, las pasiones, las pasiones el control de las pasiones está representado en la señal del pacto, la circuncisión.
¿Ok? La señal del control de las pasiones es el pacto de la circuncisión. La circuncisión no era algo único de Israel. Habían otros pueblos que hacían circuncisión. O sea, habían otros pueblos dentro del pueblo que rodeaba a Israel que hacían circuncisión. Eso no es nada único de Israel. ¿Ok? Eso es importante que lo sepa. Y todavía hasta el día de hoy es así. Los musulmanes también se circuncidan. Uno piensa que eso es algo de Israel solamente. O sea, que Dios le dio eso a Israel y que eso es novedor, nadie más hace eso. No, no. ¿Cómo, perdón? Los egipcios también circuncidaban a sus hijos. O sea, eso no es, lo que quiero decir con eso es que el hecho de que una persona esté circuncidada no significa nada si, no, si esa circuncisión no tiene una razón de ser. ¿Ok? Y aquí entra la señal del pacto. La circuncisión era la señal del pacto del pueblo de Israel. Hashem le ordenó eso a Abraham. Y por mucho tiempo los judíos han estado debatiendo con respecto a cuál es la intención de la circuncisión, ya que no es algo único de nosotros. Otros pueblos hacen circuncisiones, aquí eso no tiene nada que ver. El ser humano nace con prepucio, el hombre nace con prepucio. Y los judíos enseñan que la circuncisión, Hashem lo dejó en las manos de Israel para perfeccionarse. Miren qué interesante. El hombre incircunciso no es perfecto ante Dios. El hombre circunciso es perfecto ante Dios. Usted escucha eso y como siempre, cuando no entendemos el judío, estos judíos siempre, por eso es que el Señor dijo, y empezamos por ahí a decir cosas que no sabemos, porque no analizamos y pensamos lo que ellos están queriendo decir. O sea, en otras palabras, Dios dejó en las manos del hombre perfeccionarse. ¿Qué significa eso? Cuando tú analizas la circuncisión, la persona, el hombre que está circuncidado comienza a perder sensibilidad en el órgano sexual. O sea, el órgano sexual reproductivo del hombre, cuando le cortan la circuncisión, esa parte está expuesta y empieza a perder sensibilidad. Cuando está el prepucio puesto, hay mucha sensibilidad. ¿Ok? Eso es como la piel. Te sacan un pedazo de piel de arriba, la de abajo está bien sensible y todo te duele. Hasta que llega un momento que él se pone como que y no te sientes ningún dolor. No te molesta. Cuando a los niños los circuncidan, y son un poquito grandes, empieza a sentir una molestia hasta que eventualmente se le va la molestia. O sea que el prepucio viene a representar la sensibilidad, algo que cubre un área sensible del hombre. Y uno preguntaría por qué Hashem escogió eso como la señal del pacto. Y los sabios de Israel comienzan a enseñar que la intención de la circuncisión es enseñarle a Israel a controlar las pasiones, a controlar las pasiones. A los incircuncisos son personas, a los ojos de la Biblia, son personas que no controlan sus pasiones, que se dejan llevar por todo viento, por todo impulso. ¿Ok? Esto es importante porque cuando estamos hablando del concepto del sadik, de si un sadik nace o se hace, tú vas a ver en la Parashá Miketz, antes de la Parashá Miketz, vas a ver la historia de dos personas importantes en la historia del pueblo de Israel, Judá y Yosef. Yosef se va a convertir eventualmente en el padre de Efraín y Efraín se va a convertir en el competidor con el reino de Judá por la soberanía de Israel. Yosef y Judá son dos figuras importantes en la historia de Israel. Vas a ver que Yosef desciende a Egipto y va a ser probado en todo. Él está en la casa de su amo, Potifar, y Potifar le dice a él, todo lo que está en mi casa lo voy a dejar en tus manos que lo administres, pero el pan que yo como no. Se refería a su esposa. Y tú vas a ver que la Torah comienza a hablar de cómo la esposa de Joseph le hablaba y le buscaba la vuelta, se ponía la batita bonita y todas esas cosas para tratar de seducir a Joseph, porque Joseph era un hombre apuesto, así como yo, bonito. Bromeando, bromeando. Entonces, vas a ver que Joseph le huye a ella y de aquí los sabios de Israel comienzan a hablar del justo que él
supera la prueba de la pasión sexual. Y entra un debate si Joseph nació circuncidado o no, y algunos dicen sí, Joseph nació circuncidado. Y usted lee eso y usted dice, pero ¿cómo que Joseph nació circuncidado? Y lo que están diciendo es que Joseph desde un principio era un hombre justo. Y estábamos hablando esta mañana, antes de comenzar el estudio de hoy, que uno piensa que un justo es una persona que no hace nada incorrecto, o sea, que no comete errores. Y no tiene sentido porque la escritura dice 7 veces cae el justo y se levanta. El concepto del justo en la escritura es una persona que hace lo correcto y que evita los pecados que traen muerte. La muerte, en el sentido de la sabiduría divina, es la desconexión de Dios. Por eso es que Yeshua dice, la vida eterna es conocer a Dios. Te va a ver en Juan que Yeshua dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y eso no significa, hola, soy Dios. Yo soy José, tú eres Dios, mucho gusto. No, habla de una conexión, de un vínculo, porque la palabra conocer en hebreo viene una raíz que significa vincularse. Vínculo expresa la idea de ambos poseer similitud de forma. O sea, en la escritura se hablan sobre se habla, cuando hablamos de la sabiduría de la escritura, no de la historia, la sabiduría de la escritura, porque la sabiduría está escondida en el ropaje de la historia. Cuando hablamos de la sabiduría de la escritura nos enseña que para poder vincularnos con Dios, para poder tener un apego a Dios, vincularnos con Dios, el deseo de Mashiach es que nosotros seamos uno con Dios, como Él es uno con su Padre, para nosotros poder ser uno con Dios, o sea, a una unión con Dios, o sea, a un vínculo con Dios, es necesario seguir las reglas de Dios. Y hay cosas en la escritura que Dios llama transgresiones que traen muerte. Una persona que se allega a la mujer de su prójimo, ¿se muere inmediatamente? No, no muere inmediatamente. Incluso tal vez ni lo cojan y no pasa por el juicio de los hombres aquí en la tierra, porque en el tiempo de la Biblia, si eso ocurría, tenía que morir. ¿Significa que está vivo? No. Eso significa que la persona ha perdido la conexión con lo divino y por eso es que yo he enseñado anteriormente que hermanos, una persona que practica la inmoralidad sexual es una persona que se está desconectando de Dios y muriendo eventualmente. ¿Ok? Entonces vamos a ver en la historia de Joseph, la historia del justo que es probado en el aspecto del control de sus pasiones y él supera esa prueba y Dios lo exalta y lo convierte a él en el segundo al mando del faraón. ¿Ok? Esta historia de Joseph es una sombra de lo que vendría a ser Yeshua como el Mesías, como Joseph, el justo que es probado en todo y no es encontrado falta. ¿Ok? Así como Joseph en la Parashá Miketz, en la Torá habla de cómo Joseph fue exaltado al ser el segundo al mando en el reino del faraón, así el Mesías fue exaltado para ser el segundo al mando en el reino de Dios. No el primero, el segundo al mando. Lean a Pablo, léanlo bien. Usted va, por ejemplo, a Corintios, y esto es una de las cosas que tiene que corregir el cristianismo. Usted va a Corintios y lees a Pablo de Tarso en el capítulo 15 de Primera de Corintios, algo que yo he mencionado mucho en la emisora de radio. Debo tener muchos amigos así. Por eso, en el versículo 20. Pero ahora, el Mesías fue resucitado entre los muertos como primicia de los que duermen. Primicia significa el primero. ¿Ok? Porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Miren qué interesante, Pablo está diciendo que Yeshua es un hombre.
Así también, porque así como en el Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden. El Mesías, que es la primicia, o sea, el primero. Luego, los que son del Mesías en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Mire qué interesante. Entregue el reino a Dios y Padre. O sea, esto significa que Yeshua tiene un jefe, el Mesías tiene un jefe. Nosotros leemos el concepto hijo de Dios, Jesús como el hijo de Dios, y lo entendemos a la luz de la definición que le dio Roma a ese concepto, no a la luz de lo que enseña la Biblia y el pensamiento judío. Y eso hay que corregirlo, hermano. ¿Ok? Miren lo que, y esto está diciendo, estoy leyendo by the way, estoy escribiendo la escritura, estoy leyendo a Pablo de Tarso, no me estoy inventando nada, mire bien, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando suprima todo imperio y autoridad y poder. Así que ahí vemos a Pablo de Tarso hablando de la función del Mesías, poner a todos los enemigos por estrado de sus pies. Algo que usted lee mucho en el libro de Enoc con respecto al Mesías, que vendría a destruir a todos los reinos de la tierra y a traer la justicia al mundo, fundamentado en Isaías 11. ¿Por qué es necesario que él reine? ¿Quién? El Mesías, hasta que ponga a sus enemigos bajo sus pies. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Que él reina ahora? No, él está hablando de cuando él venga. Interesante. En la era mesiánica, el Mesías va a sujetar a los que se oponen. Ah, salvos por gracia. Pero eso no significa que tienen vida eterna, amigo. ¿Ok? Y mira lo que dice después. Y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. Eso está en Revelaciones. Después de la era mesiánica, ¿qué va a pasar? Va a destruir la muerte. Quiere decir que en la era mesiánica va a haber muerte. Ah, qué interesante, ¿no? Ah, muy bien. Porque todas las cosas sometió bajo sus pies. Escucha esto, cuando dice el versículo, porque todas las cosas sometió bajo sus pies, está diciendo que Dios le sometió a él todas las cosas. Pero al decir todas las cosas le han sido sometidas, ¿a quién? Al Mesías. Claro está, exceptuando a aquel que le sometió todas las cosas, o sea, el jefe. El Mesías tiene un Dios, hermano, y tenemos que aprender a hablar de ese Dios, que no se habla de él. Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Ahora usted entiende para qué es la idea del Mesías, de acuerdo a lo que enseña el judaísmo, porque Pablo es judío, Pablo no es cristiano. En ese día el Eterno será uno y su nombre uno. Exactamente. Eso significa que el Mesías recibirá una autoridad tal de parte de Dios con el único propósito de traer la rectificación absoluta del mundo, y eso será en la era mesiánica. Y una vez cuando el Mesías complete eso en el mundo por venir, y el Mesías será Adán, o sea, el hombre de la creación, el hombre perfecto, y nosotros estaremos en el reino de Adán, pero Dios es el que manda. Como Adán al principio estaba bajo la sujeción de Dios. ¿Entiende? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Ese es el concepto bíblico del Mesías, no el que inventó la Iglesia Católica, que luego el protestantismo continúa perpetuando. Tal vez los veremos en la era mesiánica. Los testigos de Jehová no son trinitarios y ellos están correctos porque Dios no es tres en uno. Eso lo inventó los concilios de los siglos IV y después el concilio de Calcedonia, que eso no es lo que enseña. Por eso es que cuando alguien le dice, no, la Trinidad está en la Biblia, no, no. Tú estás cogiendo un concepto del siglo IV y lo estás llevando a la Biblia. Pero si vas a la Biblia, eso no existía. Ujú.
Pero es correcto, pero es que es correcto. Ese es el nombre de Dios. Y Jehová. Ellos no están haciendo nada incorrecto, ¿verdad? Que están pronunciando la yud como una J porque la están transliterando del inglés. En inglés la J suena Ye, Jesus, Jehová. Y en español lo pronuncia como Jesús, Jehová. Pero en la Biblia es el centro del culto es Yud Heh Vav Heh, Jehová o Yahweh o Yahvé, dependiendo de la versión que usted tenga. Ellos están correctos en eso. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo con ellos es que ellos dicen, no, ahora no es Israel, ahora somos nosotros. Y los 144.000 son los 144 maestros. Pero ellos tienen mucha verdad, amigo, se sorprendería. Por eso es que el protestantismo protestó el catolicismo, pero sigue pensando como católico. ¿Ok? Y miren esto, mira, vuelvo, repito el versículo 28, y cuando le hayan sido sometidas las cosas, eso significa la era mesiánica. Entonces también el Hijo mismo se sujetará, al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todo. Pablo presenta al Mesías como el segundo Adán. Y cuando tú vas a Génesis y analizas la intención de Dios a crear a Adán, Adán iba a ser imagen de Dios. Adán iba a ser la cabeza de la creación. Toda la creación iba a sujetarse a Adán. Pero la creación se sujeta a Adán por causa de aquel que le ordenó a la creación sujetarse a Adán. Yo lo digo en forma de broma, un midrash. Y llegó el día donde a Adán le decía al león, ven acá. Y Adán todavía no había pecado. Y el león venía donde él. Y cuando comete el pecado, viene la transgresión, viene Adán llama al león y el león le dice, ¿y quién eres tú para que te haga caso? Se supone que yo te obedezca a ti porque tú eres la imagen del que me creó, pero ya tú no eres la imagen del que me creó. Tú eres igual que nosotros, un mortal más. Por eso es que Pablo de Tarso en el capítulo 8 de la carta a los romanos dice que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Y eso, él está hablando ahí de un concepto que está vinculado a la resurrección. En la resurrección que ocurre el perfeccionamiento del cuerpo. Porque ahora estamos trabajando con la perfeccionamiento de los rasgos de carácter, nuestras cualidades, la alegría, la tristeza, el enojo. ¿Ok? ¿Cómo reaccionamos ante las situaciones? Esos son rasgos de carácter, pero en la resurrección de los muertos será perfeccionado nuestro cuerpo. Tendremos un cuerpo que no muere, pero si transgredimos, morimos. Porque recuerda que la muerte va a estar presente. La muerte no se ha ido, por eso es que dice el profeta, y un niño que muere de 100 años será considerado como maldito. O sea, la longevidad del ser humano aumentará, pero no es una garantía de que viva para siempre. Porque la única forma de que haya vida eterna es que haya un vínculo con Dios. ¿Entendido ahí? ¿Cuáles son tus preguntas, Jerry? ¿Tú sabes quién trajo la doctrina de ir al cielo y cantar coritos? Orígenes, que era un gentil, y interpretó dentro de la filosofía griega el concepto de la vida eterna y la salvación. El libro más famoso de él se llama La ciudad de Dios. Con ese libro él habla de que todos nosotros morimos y vamos a la ciudad que está en el cielo. Y allá vamos a estar allá en la ciudad, en la calle de oro y todo eso. Pero si usted mira el libro de Revelaciones, esa ciudad baja a la tierra. En caballo, sí, sí. Sí, eso es como los que salen del pozo del abismo son helicópteros igualito. Ok, cuando usted muere, su cuerpo se queda aquí y el alma que usted tuvo regresa a Dios. Y con esa alma se va a las memorias suyas. Y si, escuche bien lo que le voy a decir, y si en esa memoria hay un poquito de sucio, te van a pasar por el fueguito light. Que escuche bien el concepto del purgatorio, eso lo enseña el judío, eso lo copió Joma. Lo que pasa es que Joma dijo, dame 2 millones y hago un novenario para sacarte el purgatorio.
No, para nada. El judío habla del Sheol como un lugar donde moran los muertos, en lo que el cuerpo se purifica. Eventualmente se va evolucionando la idea y empiezan ellos a hablar de que no, es los pecados, las cosas que le hiciste que dañaron tu alma. Y después que te limpian, entonces vas a un lugar que se llama el jardín de los justos. Allí está tu alma esperando la resurrección. Y después que ocurre la resurrección, esa alma aparece otra vez en el mundo y los cuerpos son vivificados con un cuerpo renovado que se supone que no envejezca, pero no significa que no vas a morir. Envejecer no es lo mismo que morir. Usted puede morir joven, ¿ok? Es el concepto de envejecer. Muriendo morirás. Desde que nace, el cuerpo empieza a morir, ¿ok? ¿Alguien levantó la mano? Con sus memorias. ¿De dónde sacamos eso? Están revelaciones. Y vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. Y esas almas dicen, ¿hasta cuándo? Adiós, esas almas hablan, tienen memoria. Y Hashem le dice, manda a los ángeles, denle un manto, una ropita, una vestidura como la de los ángeles. Ese manto, esa vestidura blanca es como la de los ángeles. En lo que llega la resurrección. Quiere decir que, y esto es interesante, usted va a leer literatura judía, usted va a encontrar que Elías subió, ¿verdad? Igual que Enoch. ¿Y qué pasó con ellos? Ellos dicen que se convirtieron en un ángel. ¿Te escuchas esa idea, la? Sandalfón, Metadrón, se convierte en un ángel. Lo que quiere decir con eso es que Dios le da una ropa, un ropaje de ángel. En lo que ocurre la resurrección de los muertos y la redención. ¿Ok? Así que usted, cuando usted muere, su alma asciende a Hashem, se limpia y después le dan una ropita blanca para que usted se pueda mover en esas esferas celestiales, en ese espacio. Y de repente, cuando llega la resurrección, esa ropita se la quita porque se pone otra. ¿Entendido eso? En el milenio usted va a resucitar con el cuerpo que se le asignó. Y si usted es digno de entrar a Olam Jabá, a la nueva creación, entonces usted entrará y tiene una buena noticia. No va a haber muerte. Pero ¿sabes por qué no va a haber muerte, la? Porque no va a haber oportunidad de usted hacer un mal destructivo. Pero sin embargo, existirá la posibilidad de que usted cometa un error. Para eso son las hojas del árbol que sana. Pero ¿para qué unas hojas de un árbol que sana si nadie se va a enfermar, nadie va a pasar nada? Y lo que enseña el concepto judío sobre esto es que en la nueva creación el ser humano podría cometer un error, pero no de muerte. No, la muerte no existe en la nueva creación. No, en la nueva creación eso no existirá, la muerte desaparecerá. Así que significa que el potencial de hacer el mal, el Ra, la muerte es una creación de Dios para detener el mal. El Ra. El potencial del ser humano hacia el Ra, hacia el mal, desaparecerá. ¿Por qué? Porque en la nueva creación solamente entrarán los justos, los justos. Y Mesías viene a disciplinar las naciones en la era mesiánica, porque los enemigos de Dios son los gentiles, no los judíos, ¿lo sabe usted? ¿Se el Salmo 2? ¿Ok? ¿Alguien levantó la mano por ahí? Oh, había un ángel por ahí sentado. Ajá, ok. Eh, eh, Gracias por ese comentario. Se enseña dentro de Israel que Israel tiene el nombre Yishra, él, porque Israel, que es llamado pueblo justo, tiene el potencial de hacer el mal. Y lo vemos en la historia de ellos. ¿Ok? Para volver a probar a las naciones, no los siervos del Mesías. Los siervos del Mesías, y ahí es donde entra algo que yo escribía, yo creo que está escrito ahí. Los siervos del Mesías son los que se sientan en la mesa con el Mesías. Y el Mesías le asignará una función dentro de su reino.
Mesías tendrá un Sanedrín, o yo. Mesías tendrá un Sanedrín. En ese Sanedrín estarán los que Hashem escogió para sentarse al lado del Mesías. Eso está en uno de los textos. Señor, cuando vengas en tu reino, le concedes a mis hijos sentarse uno de derecha y de izquierda. Y él le dice, ¿pueden llevar el yugo que yo llevo? Y sí, podemos. Ok, lo pueden llevar, pero no está en mis manos decidir eso. Solamente Hashem bendito sea es el que decide eso. Ok, vamos a regresar a la parasha Miketz. Entonces, la historia de Joseph nos habla en sentido midrashico del justo que nace, que es probado y es encontrado sin falta. Y a ese es el que Hashem le concederá dominio sobre todo. Vemos la historia de Joseph, esa experiencia. Pero hay un justo también que se hace. Y le vemos la historia de Judá. Ambos descendieron. Uno descendió a Egipto, otro se apartó de sus hermanos, que es lo mismo que descender. Y se casó primero con una cananea. Así que ya olvidó primero el precepto de que no se podía vincular con ese pueblo. Y enviudó y Tamar, que quería descendencia, se viste de ramera, la profesión más antigua del mundo, para ella quedar embarazada de su suegro y su suegro en una necesidad física pasional, el prepucio, volvemos otra vez al tema, el, el dominio de las pasiones. Joseph fue seducido a tener relaciones con la mujer de su amo y resistió. Judá se le despierta ese mismo deseo y no lo resiste, paga una ramera, gracias a Hashem que fue Tamar, paga una ramera y ella queda embarazada, pero a la misma vez él es expuesto en vergüenza por ese descontrol pasional. Y si observas en la historia de Judá, no volvió más a acercarse a Tamar, una forma de la escritura enseñarnos que el justo puede cometer un error de los impulsos de pasiones y puede caer, pero él se puede levantar siempre y cuando no lo vuelva a repetir. Y eso lo vemos también en David. David cometió el error de Betsabé y después no lo volvió a hacer más. Tanto así que al final de sus días le llevaron una jovencita para calentarlo. Eso es un eufemismo judío para decir que le aviva, le despierta el vigor nuevamente, porque es así. Nosotros los hombres, en la medida que vamos envejeciendo, nuestro vigor se va mermando, pero cuando de repente una jovencita nos empieza a ver nosotros bonitos, empezamos nosotros a arreglarnos y a sentirnos vivos otra vez, ¿verdad que sí? He vuelto a vivir de esos anuncios. Eso es cierto, hermanos. Y de repente la escritura dice que le pusieron una joven para levantarle el vigor a David, que David está amontonado en la cama. Y él nada que ver. Eso significa que David dominó sus pasiones también. No volvió a cometer el mismo error de Betsabé, que cuando la vio, la deseó y confabuló para llevarla a su recámara. Y ahí te enseña de dos tipos de justo, el que nace y el que se hace. ¿Cuál de esos usted no me lo tiene que decir? Lo que usted tiene que entender es esos dos conceptos y cómo la Biblia habla de un justo que no significa que es una persona que no comete errores. Si alguna vez usted topa con una persona y le dice a usted, ¿tú estás diciendo que Yeshua es el Mesías? ¿Y cómo él puede ser el Mesías, que es el justo más alto de todos los justos? ¿Cómo él puede ser el Mesías si él maldijo un árbol? ¿Cómo puede el Mesías maldecir un árbol? Usted le va a responder, los sadiquín pueden cometer errores que no son de muerte. Y esos son los errores que no son de muerte, son los que son considerados ante Dios, probado en todo, encontrado sin falta. Si usted aprende eso, usted se quitará. Es una de las cosas que yo descubrí en estos días recientes, o estaba pensando en estos días recientes, y se lo decía a mi esposa, es muy lamentable esto que voy a decir, pero es muy cierto. La religión que más juzga al ser humano es el cristianismo. El cristiano es la persona que más juzga al otro ser humano. Usted
usted los ve que pasan por un lugar y ven unas personas y rápido empiezan en su mente a decir, mira, este pecador hizo esto, esto. Son las personas que se sientan en la silla de juez constantemente. Sin embargo, y por eso es que le digo, y Hashem sabe lo que digo, no representan al verdadero Mesías, porque el Mesías dijo, no juzgues para que no seas juzgado. Y ellos olvidan eso, porque no conocen al verdadero Mesías, lamentablemente. Y dentro de la congregación, ese es el pan de cada día. Así mismo es. El concepto del justo en la escritura es una persona que no comete errores de muerte. Jacobo era un hombre inocente, perfecto, dice la escritura. Inocente, pues si engañó a su hermano. Pero las cosas que hizo Jacob son de muerte. No, no son de muerte. Eso es importante, porque cuando usted lo va a entender mejor cuando entre el libro Levítico. El libro Levítico le habla de diferentes tipos de pecados y no todos los pecados son iguales. Cuando usted entienda eso, usted va a ser libre. El maestro bien lo dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad es la palabra de Hashem. Y cuando la estudiamos correctamente, conocemos la verdad y eres libre. Y te juzgan, I don't care. Yo sé la verdad. ¿Ok? Ok. Ahora, en la Parashá Miketz, tengo tiempo, sí. La Parashá, Hashem detuvo el reloj hoy. En la Parashá Miketz, en el versículo 1 de esa Parashá, que no está en sus notas, no está pertenece a un escrito del 2019. El versículo comienza diciendo, al final de 2 años exactos, sucedió que el faraón soñaba. ¿Por qué Joseph está preso y hay dos personas que son llevados presos, el copero y el panadero? Y ambos tienen sueños, ¿verdad que sí? Y Joseph le interpreta los sueños a ambos. Y le dice, te tengo una noticia, tú vas a morir. Y al otro le dice, te tengo buena noticia, tú vas a salir y vas a volver a servir al faraón. Y él le dice a ese que va a volver a servir al faraón, que es el copero, le dice al copero, eh, acuérdate de mí cuando vayas a donde el faraón. Y los rabinos dicen que por esa razón Dios castigó a Joseph con 2 años más. Y usted, si toma eso superficial y no analiza lo que ellos quieren decir, estamos hablando del concepto del justo. El justo es una persona que tiene que depender de Hashem en todo. ¿Ok? Cuando tú entiendes ese concepto bien, tú lees la vida del maestro Nazaret y tú vas a ver cosas que tú no veías. Y tú vas a ver mucho, por ejemplo, vamos a usar el caso de Poncio Pilato. Tú no sabes que yo tengo la autoridad para soltarte. Y él le dice a Poncio Pilato, ninguna autoridad te ha sido dada si no viene de mi Padre que está en los cielos. El justo tiene que pensar así. Un sádic es una persona que entiende que todo lo que pasa a su alrededor viene de Dios. Entonces, entendiendo eso, no busca palas, no busca a alguien que le ayude. Y eso es lo que ellos buscan entender, explicar con el concepto de Joseph ser castigado con 2 años más. Lo que ellos buscan explicar es que un justo nunca pide ayuda. El justo sabe que esta es la voluntad de Hashem que esté aquí preso y si es la voluntad de Dios yo salir, saldré. ¿Ok? Eso es lo que explican. Ahora, es interesante que en la Parashá Miketz vamos a ver que para que Joseph salga, Hashem tiene que dar inicio a una serie de cosas que Joseph no sabe que están pasando. Eso te enseña a ti la paciencia. ¡Oh! Porque tú lo lees ahora. Claro, Joseph salió después de 2 años porque Faraón, pero Joseph no lo sabía. Es como el caso de Job. Tú miras la historia de Job y tú sabes lo que le está pasando a Job porque leíste la introducción. Pero si tú eres Job, tú sabes lo que la reunión que hubo en secreto. Tú no lo sabes. Por eso es que cuando llegue ese día que te van a pasar a la sala del teatro, a pasar la película de toda tu vida, tú vas a ver que muchas cosas que pasaron en tu vida
están vinculadas a los propósitos divinos, pero tú no lo sabes, no lo sabías. Y cuando veas todas las oportunidades que tuviste de santificar el nombre de Hashem y no lo hiciste, allí será el llanto y crujir de dientes. Interesante ese concepto, ¿no? Ok. Eso es lo que significa perdona nuestras deudas en la oración del Maestro Nazareo, ¿yo? Cada vez que usted tiene la oportunidad de hacer un acto que santifique el nombre de Dios y no lo hace, se convierte en una deuda. Y tienes que pagar esa deuda. Por eso, ve, si usted no entiende estas cosas, no entiende la otra. Por eso, dentro de la tradición judía, cuando se va a hacer una petición por una persona enferma, el peticionario da una sedacá y después hace la oración. Porque la sedacá representa el pago de la deuda. El pago de la deuda. Cuando hay una persona enferma, en la tradición de Israel se enseña que cuando una persona está enferma, el que va a pedir por esa persona enferma hace una sedacá. La puede hacer a una entidad de fe, puede hacerlo al Ben Midrash, puede hacerlo a una persona necesitada. Lo importante es que te desprendas de la deuda. Yo voy a pagar la deuda por ti. Entonces, me acuerdo de eso, sí, él era el que enseñaba mucho eso. Entonces, después que se hace esa sedacá, se eleva una oración por la persona enferma. ¿Por qué? Porque muchos de los males que ocurren en nuestras vidas son por deudas sin pagar. Me explico. Por momentos, oportunidades que tuviste para santificar el nombre de Dios y no lo hiciste. Los no, los hacer. En la Torá se habla de los hacer. Ahí vamos a llegar, pronto vamos a llegar a esos temas que vamos a exponerlo a partir del libro de Éxodo. Los preceptos, los mandamientos de hacer. Cuando tú esos hacer no los haces, se convierte en deuda y eventualmente estás enfermándote. Y esa enfermedad eventualmente va a repercutir en el cuerpo. Sí, si tú lo quieres escuchar así, mm, porque estamos hablando de conceptos espirituales, entonces, por eso vas a ver, por ejemplo, Pablo de Tarso que le dice a Timoteo, tómate un poquito de vino porque los pecados de algunos se hacen notorios en el cuerpo. Hoy en día utilizamos el concepto monetario porque es el sistema de intercambio, pero en el mundo antiguo era una ofrenda de animal. Lo vas a ver en Levíticos. La Levíticos va a hablar de los pecados por la falta. Entonces, cuando la persona comete ese pecado, ¿qué es lo que dice Hashem? Llevarás un animal y pagarás y después entonces será aceptado ante Hashem. Eso son deudas. Cuando usted llevaba la ofrenda en ese tipo de pecado, era una deuda. Alguien más levantó la mano. Yo veo como muchos ángeles aquí levantando la mano. Ujú. Eso es muy cierto. Las enfermedades del cuerpo son deficiencias del alma. Las deficiencias del alma son las ausencias del hacer y los detentes en no hacer. Cuando la Torah dice no hagas esto y lo estás haciendo, estás dañando tu alma. Eso- Ujú. Muy cierto. Hay una relación. Recuerde que el alma es la energía vital que enciende el cuerpo y el alma se mueve por todo el cuerpo porque está en la sangre. La escritura lo dice. El alma está en la sangre, no está en Levíticos. Estábamos hablando de esos temas. Muy bien. ¿Ve? Ahora, eso va saltando memoria. Eso fue lo que quiso decir el maestro Nazaret cuando dijo, y el Espíritu les recordará. ¿Ok? Exacto, exacto. Yo creo que te sacan en la sangre para ver si el sistema está funcionando adecuadamente, si hay desajustes allí. Pero Baruch Hashem, están entendiendo estas cosas. Entonces, eh, como les dije, cuando hay oportunidad de hacer lo correcto y no lo hacemos, se convierte en una deuda.
Por eso el maestro Nazaret decía en la oración a sus discípulos, perdona nuestras deudas, como hemos perdonado a los que nos deben. Y usted piensa, yo le presté 50 pesos a este y eso es lo que está diciendo. No, no. A personas que debieron hacer lo correcto con nosotros y no lo hicieron, también se convierte en una deuda y yo los perdono. Para que nadie sufra por causa de mí. Eso es una de las oraciones que se hacen en la noche dentro del pueblo de Israel. Amo del universo, que por causa mía nadie tenga que sufrir. Que yo no, que por causa de algo que me hayan hecho a mí o yo haya hecho, nadie tenga que sufrir. Esa es una de las cosas que se lee antes de dormir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Torah consiste en dos partes, amar a Hashem y amar al prójimo. ¿Ok? ¿Entendido eso? Entonces, Hashem, en cuartos escondidos, o sea, sin Joseph saberlo, comienza a iniciar un proceso que va a desenvolver en la salida de Joseph de la cárcel. Y es con el sueño del faraón. Faraón tiene un sueño. En ese sueño, Faraón sueña que hay 7 vacas gordas y comiendo 7 vacas flacas y las 7 vacas flacas se comen a las gordas, ¿verdad que sí? Yo le hago una pregunta. ¿Cómo unas vacas se pueden comer a otras vacas? ¿Qué significa eso? Es un sueño, recuerde que es un sueño. ¿Cómo unas vacas se pueden comer a otras vacas? ¿Quién tuvo un sueño que era un apocalipsis también? No, Juan no tuvo un sueño. Daniel. Y la palabra apocalipsis es una revelación. El sueño para el faraón era una revelación. Y recuerden que en los apocalipsis los animales son humanos y los humanos son ángeles. Por consiguiente, hay un midrash bien interesante en esas 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y las 7 vacas gordas representan la prosperidad. Ahora, ¿qué es la prosperidad a los ojos de la escritura? ¿Que tú seas rico? No. A los ojos de la escritura, la prosperidad es la satisfacción con lo que tienes. Estar satisfecho con lo que tienes. Esa es la verdadera prosperidad. Cuando tú no estás satisfecho con lo que tienes, no eres próspero. Los millonarios no son prósperos. Son ricos, pero no son prósperos. ¿Por qué? Porque siempre quieren más, más. No están satisfechos. Por eso que le dije a usted que la prosperidad no es posesiones. La prosperidad bíblica es un estado de conciencia. Un estado de conciencia. Estás satisfecho con la porción. Ahora empieza a saltarte cosas en la mente. Muy bien. Entonces, esto no es lo único. Hay un segundo paso. Una persona próspera no envidia. No envidia a su prójimo. Si tú alguna vez en tu corazón se ha colocado un pensamiento de envidia hacia tu prójimo, vete a tu cuarto y medita en el asunto y clame a Hashem para que despoje de ti esa envidia. Y la única forma que, perdón, Él puede despojar de ti esa envidia es que Él te enseñe a vivir satisfecho con lo que tienes. Porque si tú no estás satisfecho con lo que tienes, envidias al otro. ¿Entendido eso? Entonces, estos dos engendran la verdadera prosperidad. Entonces, tenemos 2 vacas. Las vacas flacas están comiendo a las gordas. En la historia del faraón, eso está relacionado a los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. Pero en el Midrash que estamos haciendo, porque recuerde que la Torah es el libro de la sabiduría de Dios, que habla mucho más de historia. En el Midrash que estamos haciendo, te enseña de que con esto que le estoy enseñando, te estoy manifestando la idea de que las vacas flacas representan a las que no están satisfechos con su porción y envidian a los que tienen. Y cuando los que no están satisfechos con su porción envidian a los que tienen, ¿qué es lo que ocurre?
conflictos. Ahora, escuche bien, te lo voy a explicar en términos modernos. Mientras estábamos recibiendo los cheques del gobierno y todo el mundo tenía chavo, todo el mundo estaba contento, ¿verdad que sí? Nadie peleaba entre ellos, todos tenían chavo. Inmediatamente dejó de fluir el dinero, empezaron los flacos a querer comerse a los gordos y a quejarse. Mira, los ricos se hicieron más millonarios. Mientras te enviaban el cheque, tú no estabas hablando de eso. Ah, que cogieron ese dinero que nos envió el gobierno y lo que hicieron fue hacer más ricos los ricos. Estás pensando así porque ya no tienes el dinero, lo gastaste. Si ellos fabrican televisores, el problema lo tienes tú, que no estabas satisfecho con el televisor que tenías y te fuiste a comprar otro. La culpa no la tiene el que fabrica televisores, es su trabajo. ¿Entiende lo que le digo? Ahora, aquí hay algo más que le quiero que ustedes entiendan. Y es una enseñanza de manejo de lo que usted tiene. Usted va a tener en su vida épocas buenas y usted va a tener en su vida épocas malas. Y usted tiene que aprender a vivir con lo que tienes sabiamente. Cuando tienes abundancia y empiezas a gastarlo todo, cuando venga el ciclo de las vacas flacas, te vas a lamentar. ¿Qué fue lo que hizo Joseph en esta historia? Joseph le dijo al faraón, vamos a coger estos 7 años buenos y vamos a guardar para que cuando vengan los 7 años flacos tengamos una reserva. Interesante, ya Hashem nos está enseñando en la Torah cómo manejar usted su dinero, lo que usted tiene. Pero si usted sigue viviendo por cada peso que usted recibe, gasta dos, cuando venga la época de vaca flaca, esos dos adicionales que le añadiste a la deuda de crédito te van a doler porque no vas a poder pagarlo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Ahora, aquí hay una idea mesiánica que quiero transmitirles antes de entrar a la próxima para allá. Y es cómo Joseph sale de allí y el faraón lo viste con ropa egipcia, ¿verdad que sí? Este hombre es el sabio que estábamos buscando. Este es el sabio que estábamos buscando. Y Joseph se convierte en el virrey, el segundo al mando. Joseph se convierte en el virrey, el segundo al mando. Joseph le cambian la ropa, le cortan el cabello y le cambian el nombre. Y ya no se llama Joseph, se llama Safnat Panea, el interpretador de sueños. Safnat Panea. Cuando sus hermanos, llega la hambruna, porque la razón por la cual ocurre la hambruna es para que Jacob baje con sus hijos a Egipto. Así que cuando hay una crisis en el mundo, pregunte, ¿qué ficha de la historia tú estás moviendo para la redención? En vez de estar hablando de otras cosas. ¿Ok? Pero resulta ser que cuando Joseph baja, sus hermanos no los reconocen. Sus hermanos no los reconocen. ¿Por qué? Porque están viendo a un egipcio. Joseph es hebreo y lo convierte en un egipcio, que es sinónimo a un gentil. ¿Tú sabes por qué los judíos no aceptan a Jesús? Los judíos no aceptan a Jesús porque de quien estamos hablando es de un egipcio. Ya Hashem lo anticipó en la Torah. Los judíos hoy en día no le van a aceptar a Jesús porque quien de usted está hablando es de un romano. Le voy a decir más, las pinturas que le hacen hoy en día de Jesús lo visten como griego, como un filósofo griego. Los judíos no se vestían así. ¿Dónde están los sisí de Yeshua? Yeshua usaba Dalí con sisí. La señora le toca el borde del manto, que es solo sisí. Él no tiene eso. ¿Dónde está la cabeza cubierta del Mesías? En el tiempo del segundo templo ya los judíos se cubrían la cabeza.
No, se usaban algo así. Nada de eso. No está la barba de él. ¿Qué es eso del pelo largo? Eso es gentil. Los judíos no se dejaban el pelo largo. Pablo de Tarso dice en una de sus cartas que la cabellera larga es para la mujer, no para el hombre. Y te ponen al Mesías con el pelo, porque era nazareno. No, el nazareno de Yeshua no tiene nada que ver con el voto nazareno. Tiene que ver con Isaías 11. Netzer, él es el vástago. Por eso es que nunca te van a aceptar a Yeshua como el Mesías. Los egipcios creían que Joseph, mire esto, y esto va a ser duro para usted. Los egipcios creían que el faraón era un dios. Y si Joseph es como si fuera el faraón, los egipcios pensaban que Joseph también era un dios. ¿Quiénes son los que piensan que Jesús es un segundo dios? Los gentiles. Por eso es que los judíos no te van a aceptar a Jesús. ¿Por qué? Porque le estamos presentando a Samnas Panea. Los que se van a asombrar no son los judíos cuando regrese el Mesías. Los que se van a asombrar son los gentiles cuando se den cuenta que él no es lo que ellos pensaban que era. Porque el Mesías viene para el pueblo a quien Dios le asignó el reinado, Israel. Ajá, te escucho. Ujú. Exactamente. Le voy a decir más. Van a llorar queriendo al Mesías porque Hashem va a hacer que ellos lloren por la venida del Mesías. Y eso se llama los días de angustia de Jacob. Hashem va a provocar eso en la historia. Hashem puede acelerar la redención como la puede detener. Los gentiles se han apropiado de la Biblia y han pensado que la Biblia gira alrededor de ellos. Y eso no es lo que enseña la Escritura. Israel es la razón de ser de la revelación bíblica. Como le dije al principio, Hashem reveló la Torá y los profetas, le reveló al pueblo de Israel la sabiduría y le puso en las manos del pueblo la interpretación de ellos, no los gentiles. ¿Ok? Ahora, vamos a la parashá Vaigash. El tiempo se paró, el reloj se paró. Ustedes han visto, ustedes han visto que cuando yo estoy haciendo la oración aquí, hay antes de empezar la oración oficial, que son lo que se conoce como la midá, la oración de pie, yo doy 3 pasos para atrás y 3 para el frente, ¿verdad? ¿Ustedes han visto haciendo eso? Y usted se preguntará, ¿para qué? Los judíos todo lo que hacen en sus rituales tiene una razón de ser. No es porque son creadores de leyes de hombre y todas esas cosas que algunos malinterpretan. En esta parashá, Baigash, usted va a ver que Joseph y Judá están hablando. ¿Verdad que sí? Joseph y Judá están hablando. Y sin embargo, dice la Torá, y Judá se acercó a él, pero si ya están hablando. ¿Le ha preguntado usted eso? Usted lee la parashá anterior, Maftir, ya hay una conversación. Y en esta parashá dice, y Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío. Pero ¿cómo que se acercó si ya estaban hablando? De este versículo se enseña que cuando tú le vas a hablar a alguien más grande que tú tienes que dirigirte con respeto y reverencia. Los 3 pasos hacia atrás
Y los 3 pasos hacia el frente que se hacen en la mitad es una expresión de reverencia y respeto a Dios. Me estoy acercando a ti para hablar contigo. Y por eso es que inmediatamente se dan esos 3 pasos hacia el frente. Se dice, abre mis labios para que mi boca proclame tu alabanza. Muy interesante, ¿no? Ahora, Judá le habló a Joseph y le dice algo bien interesante. Le dice, te ruego que hable tu siervo una palabra a oídos de mi señor. Bien interesante. Judá le está diciendo tu siervo. Significa que le está hablando con respeto. Y no se encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres como el mismo faraón. Interesante, ¿no? Eso. Ahora, escuche bien esto. ¿Puede uno cometer un error 2 veces? Sí. ¿Debería ser? No. ¿Cuándo realmente demuestras que estás maduro? Cuando ocurre el mismo escenario y tú no repites el mismo error. Joseph fue vendido por sus hermanos y el único que abogó por él fue Rubén. Y Rubén no tenía ningún, ningún valor para poder, ningún standing para poder ser escuchado por sus hermanos. ¿Por qué? Porque él profanó la cama de su padre. Perdió la primogenitura, perdió el standing. ¿Ok? Joseph es vendido. Lo venden. Y ahora tenemos el problema de Benjamín. Benjamín ahora se le está pidiendo que se quede aquí en lo que ellos suben a llevar los alimentos. Y Judá se para a defender a Benjamín. El Judá que no defendió a Joseph, ahora tiene la oportunidad de defender a uno de sus hermanos. Y lo hace. Y esa defensa que Judá hace por su hermano Benjamín es lo que hace que Joseph se dé cuenta que sus hermanos han cambiado. Ahora les voy a enseñar algo importante que usted debe entender. Un grupo de personas vendieron al Mesías, a los gentiles. Se lo entregaron a los gentiles. Y después de eso, mucho ha cambiado en la historia de Israel. Y muchos de ellos han vivido. Y les garantizo una cosa, no lo van a volver a hacer. Por eso es que tú ves que ahora con los que se llevaron en el revolú de octubre 7, ellos no van a cesar de luchar hasta que regrese el último de sus hermanos, porque ellos no van a volver a cometer ese mismo error. Y cuando Hashem ve que Israel se cuida a sí mismo, Hashem entiende que Israel está listo, porque son una familia, son uno. Ahora, otra cosa adicional que quiero comentar antes de ir a las notas es el hecho de que Joseph, y aquí es donde hay uno de los misterios de los sadiquín, de los justos, Joseph sabía, entendió que todas las cosas que él estaba viviendo era porque Hashem estaba al control de su vida. Y eso es una de las cosas importantes que la persona que quiere caminar el camino de los justos debe entender. Una persona que desea caminar el camino de los justos debe entender que la vida de él no está en sus manos, está en las manos de su creador. ¿Ok? Ahora, vamos a las notas que ustedes tienen. Todo eso era para comentar. Ahora vamos aquí. Ok. Las notas que tienen en su mano se llama la Torá que recibí, parte 4. Génesis 44:18 dice, entonces Judá acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que hable tu siervo una palabra a oídos de mi Señor. Y no se encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres como el mismo faraón. Esa expresión, tú eres como el mismo faraón, es ki, jamoja, ki paró.
Ki jamoja kíparo. Jamoja es quien como tú. O sea, en otras palabras, Judá está reconociendo que Joseph es como si fuera el faraón. Quien veía a Joseph veía al faraón. ¿Vieron eso? Pero tú lees el libro del Evangelio de Juan, quien me ve a mí ve al Padre, y como no estudian Torah no sabe lo que significa. Entonces vienen por ahí y dicen, eso significa que Yeshua es el mismo Padre, el Padre encarnado. No, porque no estudian Torah. Joseph era el reflejo del faraón. Quien viera a Joseph veía al faraón. Pero como estamos hablando aquí del Sadik, porque escuche bien, el mundo fue creado por causa del justo. Eso usted lo va a encontrar en Proverbios capítulo 10, versículo 25, no, capítulo 25, versículo 10. Sadik Yesod Olam. El justo es la fundación del mundo. O sea, el mundo fue creado para los justos. Por eso es que en el Olam Jabá, que es la nueva creación, el Olam Jabá solamente entrarán los justos. Y ya usted aprendió que un justo no es una persona que no comete errores. Un justo es una persona que no comete pecados de muerte. ¿Ok? Usted no se puede llamar justo si está haciendo cosas que la Torah dice que es abominable ante los ojos de Hashem. Y que el que lo haga muere irremisiblemente. ¿Entendido eso? Muy bien. Ok. Tiene sus notas. Vamos al primer comentario. Y bien extra sobre este versículo que dice, porque tú eres como faraón, él dice, esto significa que tú eres como el rey y el rey es como tú. ¿Vieron ese texto? Qué interesante. El concepto del sadik, el hombre santo como imagen de Dios. Uno de los conceptos judíos más interesantes desarrollado a partir de la literatura bíblica es el concepto del hombre santo, el sadik, como imagen de Dios. A continuación, varios textos del escrito nazareno que nos ayudarán a comprender mejor esta idea. Usted tiene el primer ejemplo en Juan 20, 30, 31. Dice, hizo además Yeshua muchas otras señales en presencia de los discípulos, los cuales están escritas en este rollo, pero estas han sido escritas, que no están escritas, mejor dicho, pero estas han sido escritas para que creáis que Él es el ungido, el Mesías. El apellido de Yeshua no es Cristo, yo. La palabra Cristo viene de una palabra griega que significa ungido. Cuando usted va a estudiar el concepto de ungido, tiene que estudiarlo a la luz del pensamiento del pueblo que es custodio del concepto. Los gentiles no saben nada sobre el concepto ungido o Cristo o Mesías. Por eso que Pablo de Tarso dice, perdón, los escritos nazarenos en Mateo, capítulo 28. Miren esto. En Mateo, capítulo 28 dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. ¿Verdad que sí? Le dice eso el maestro Nazaret a sus discípulos. Y después dice, vayan y hagan discípulos de las naciones. Discípulo. No dice converso, ¿verdad? Que se convierta en una religión. No. No dice hagan creyentes. Creyentes hay un montón. Discípulos. Ni salven las almas. Hagan discípulos. Discípulos es igual a estudiante. Usted es un estudiante aquí o yo. Usted es un estudiante. Alumno, sí. Usted es un estudiante. Usted está aquí para estudiar. Usted no está aquí para que el Morello se le dé una predicación de buena, de motivación, para que usted salga y diga, el mundo es mío, vengo a conquistarlo. No, no. Está aquí para estudiar. Para que usted aprenda el libro de la vida, para que cuando usted camine en el mundo, usted sepa lo que es la vida. ¿Ok? Entonces, Yeshua dice algo bien interesante en ese texto. Hagan discípulos de naciones y enseñen a guardar las cosas que yo he ordenado. O sea, hay una ley del Mesías para los gentiles. Porque las islas esperan, o las costas esperan su ley. Eso está en uno de los profetas. Por eso que Pablo de Tarso, cuando le predica a los gentiles, le dice, yo le enseño a ustedes la ley del Mesías. Porque los gentiles no tenían ley. ¿Ok? Entonces, escuche bien. Y bautícenlo. Una inversión. Una inversión. En el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre?
Yud, Hey, Bab, Hey. El Hijo. Y el Espíritu Santo. Ruach HaKodesh. Yo le hago una pregunta. Espíritu Divino. Le hago una pregunta. Felipe habló con un gentil llamado un eunuco de Etiopía, ¿verdad que sí? Y cuando lo bautiza, ¿por qué no lo bautiza en nombre del Padre y del Espíritu Santo? No, no es añadido. No. A los monasterios. No, pero es que Felipe es judío, está bautizando un etíope y no lo bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero lo está bautizando. Pero es una inmersión. ¿Por qué cuando bautiza a Cornelio, cuando Cornelio se le predica el Evangelio, tampoco lo bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino lo bautizan en el nombre de Yeshua? No, porque es que Yeshua dice, hagan discípulos a las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que quiso Yeshua decir aquí no es que ahora yo lo llevo a usted a las aguas y le digo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando dos premisas se contradicen, ¿cómo se reconcilian? Con una tercera. Eso es parte de los principios de interpretación rabínica. ¿Cómo reconciliamos eso? Cuando Yeshua está hablando aquí de inmersión, no está hablando de llevarlo a las aguas. Está hablando de una iniciación. Una iniciación. Los discípulos, los gentiles no saben nada de quién es Yud Heh Vav Hei. Usted lo sabe ahora porque tiene la Biblia. Transpóntese al mundo de ellos. No tenían la Biblia en la mano. Si Pilato hubiese sabido sobre el Mesías y sobre el Dios de Israel, no lo hubiese crucificado. Pablo eso lo dice en una de sus cartas. Habremos sabiduría de Dios que los gobernadores de este mundo no poseen, porque si lo tuvieran, no hubiesen crucificado al Señor. ¿Ok? Ah, pero usted tiene la Biblia en la mano y usted dice, usted juzga a Pilato. Mira, mira, teniendo al Mesías al frente y no lo soltó. Usted va a aprender aquí a leer la Biblia yo. Entonces, los gentiles tampoco saben que venía un Mesías. Quien Hashem le dijo eso fue Israel. Los gentiles no saben nada de que vendría un Mesías, que el Mesías sería judío. Los gentiles no saben nada de Ruach HaKodesh, porque a quien Hashem le dijo eso fue el profeta Ezequiel: les daré mi espíritu y haré que anden en mis caminos. Por consiguiente, los gentiles tienen que ser discipulados, iniciados en la escuela del Mesías, conociendo primero quién es Yud-Heh Vav-Hei, quién es el Mesías y qué significa ser el Mesías, y qué es el Espíritu de Santidad y para qué te lo dieron. No es la tercera persona de la Trinidad quien tú le oras. Es el Espíritu que Dios te dio para ayudarte a ti a santificarte. Que te recuerde a ti las cosas que tú aprendes aquí. Esa es la razón. Los gentiles no sabían nada de eso. ¿Ok? Es la inmersión de arrepentimiento de los pecados para la purificación. Esta inmersión no es de purificación, es de iniciación. ¿Sabe dónde aprendí eso? En los rollos del Mar Muerto. En los rollos del Mar Muerto habían diferentes tipos de inmersiones y una de ellas era la iniciación del discípulo a la escuela. Lo metían en las aguas. Usted dice, pero Pablo dice un solo bautismo. Aprendan a leer bien. Mira eso. No, okay. Aprendan a leer bien. En la carta a los hebreos, él habla de bautismos. Búsquelo. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, él dice, el versículo 2, la doctrina de bautismos, plural.
La doctrina de bautismo, cuando Pablo de Tarso habla de un solo bautismo, está refiriéndose a un bautismo de arrepentimiento para los gentiles. Eso no es lo mismo que el bautismo para iniciarte como discípulo, que el bautismo para purificarte. Por ejemplo, una de las tradiciones del pueblo de Israel, cuando el niño llega a la edad de madurez, lo meten en las aguas y sale de las aguas y representa que ha comenzado una nueva etapa en su vida. Hay diferentes bautismos. La mujer hacía una inversión después de pasar su menstruación. Por eso que habla de la doctrina de bautismos en plural. Pablo, cuando está hablando de la doctrina de bautismo, está hablando de un solo bautismo para el arrepentimiento, pero no es el único bautismo que existe dentro de la fe nazarena. Aquí Yeshua está hablando del bautismo para iniciar al discípulo. Hagan discípulos a las naciones en estas cosas que ellos no saben. Las naciones no saben nada de eso. Sí, es una inmersión en el agua donde tú te conviertes en estudiante. Pues acuérdense que las inmersiones representaban etapas de la vida. Eso es bien, nacer de nuevo. Un ejemplo físico de nacer de nuevo. Decía del agua y del espíritu. Te metías en la agua, señal de limpieza. Y el espíritu que te santifica. Y eres una nueva criatura en el proceso de la santificación. Eso sale de Ezequiel capítulo 36. Y yo los recogeré y les rozaré agua y le pondré mi espíritu. Ajá. Lo que pasa es que no debieron hacerlo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Porque el bautismo que estás haciendo es bautismo de arrepentimiento. Y el bautismo de arrepentimiento es en el nombre de Yeshua el Mesías. En otras palabras, son los méritos del Mesías los que te perdonan. El justo muere por los injustos. ¿Entiende? ¿Entendido ese concepto? Aquí es, Moré, yo era un creyente, pero ahora quiero ser un discípulo. No son lo mismo. Allá afuera hay muchos creyentes, pero discípulos. El primer requisito para ser discípulo es el martirio. Morir al ego todos los días, morir al yo. Todos los días tienes que decir, no vivo yo, vive Mashiach en mí. Que Mashiach, en las palabras de Pablo, significa el espíritu mesiánico, que es el espíritu divino. El espíritu mesiánico es el que te hace a ti ser llamado hijo de Dios. Si no lo tienes, no te puedes llamar hijo de Dios. Pablo de Tarso lo dice. Que muchos van a aprender ustedes aquí. Vas a salir con un doctorado listo para ir al bonito. ¿Ok? Entonces, el gentil viene al camino, hace un bautismo de arrepentimiento, ahora hace otro bautismo. Es el bautismo de, ahora yo quiero ser un discípulo. Porque tú haces un bautismo de arrepentimiento y ese bautismo te convierte en creyente. Pero un discípulo es la persona que aspira a ser igual a su maestro. Y si tú alcanzas esa estatura, el maestro se dice, mayores cosas que yo harán ustedes. Ah, fue a los discípulos que Yeshua le dijo, si tu fe es grande, le puedes decir a la montaña, muévete y se mueve. ¿Por qué? Porque es el discípulo un sadik, imagen de su maestro, que es imagen de Hashem, y la creación te va a obedecer. Por eso es que el Mesías, el sadik perfecto, que es imagen de Dios, le puede decir a una higuera, no dé fruto, y la higuera le obedece. ¿Entendiendo eso? Entonces, si tú eres igual que tu maestro, que es el deseo, Pablo de Tarso dice que alcancemos la estatura del varón perfecto. Si tú eres igual que el maestro, esto es para el discípulo, no para el creyente, tú le dices a esa montaña, muévete y te obedece. Una forma de decir, la creación te obedece. Ah,
Entonces no vas a tener que decir declaramos, ni desatamos, ni empatamos. Diga usted. Ajá. Pablo, ¿tú me buscas un refill? Ok. Ajá. 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 Si ya hicieron el bautismo de arrepentimiento, ya lo hicieron. El problema es que la persona ahí usó una fórmula incorrecta, pero la inmersión, recuerde que no es el conocimiento el que te va a salvar, es cuán fiel fuiste con lo que sabías. Hashem sabe que aunque te dijeron la fórmula mal, el bautismo fue de arrepentimiento. Que eso es lo que vale. Acuérdate que Hashem no te va a juzgar por lo que no sabes, te va a juzgar por qué hiciste con lo que sabías. Cuán fiel fuiste con lo que sabías. ¿Ok? ¿Y qué estás haciendo aquí ahora? Ah, pues viese del gesto. Ok, acuérdense una cosa, yo le estoy explicando lo que significan los conceptos. En el mundo del segundo templo, el lavamiento con las aguas era un concepto bien importante, pero ¿realmente hay un poder en las aguas para limpiarte? No, es lo que representa el acto. Como dice Juan el inmersor, den frutos de arrepentimiento. De nada te vale meterte en las aguas si realmente no hay fruto. ¿Ok? El bautismo del Mesías tiene que ver con Génesis 1, eso es otra cosa diferente. El bautismo del Mesías es para que se cumpliese lo que Génesis 1 dice. El Espíritu Divino está buscando donde morar y no encontraba un lugar donde morar. ¿Y qué dijo Hashem? Sea la luz y empieza a buscar un lugar donde morar. Y en ese capítulo primero es una metáfora en sentido drash sobre el humano y cómo el humano se convierte en una casa para morar el Espíritu Divino. ¿Ok? ¿Está bien? Son dos cosas diferentes. Ok, yo le cito Juan 20, 30, 31 porque lo que busco enseñarle a ustedes es que la razón por la cual el autor de este documento escribe lo que escribe es para enseñar con lo que él tiene en sus manos que Yeshua es el Mesías. Escuche bien, no para enseñar que es un segundo Dios. Él dice, aquí estoy escribiendo para que creas que Él es el ungido, el Hijo de Dios. La palabra ungido, Hijo de Dios, es lo mismo. ¿Ok? Si tú tienes el Espíritu Divino, eres un ungido y eres también Hijo de Dios. Si no tienes el Espíritu Divino, no eres Hijo de Dios. ¿Están conmigo en ese concepto? ¿Lo entienden? Muy bien. La intención de estos dos versículos citados está con el propósito de desarrollar la idea anterior, que es el concepto del hombre santo como imagen de Dios. En Juan 14, 17 al 12, dice el maestro Nazaret, si habéis llegado a conocerme, también a mi Padre conoceréis. ¿Cómo, qué- cómo explico esto? Viene una persona y le dice a un hombre santo, a un sabio, un goy le dice a él, un gentil le dice, enséñame a Dios. Tú hablas de Dios, enséñame a Dios, ¿dónde está Dios? Y ese hombre santo le dice, ¿lo estás viendo? Y el goy le va a decir, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Tú no eres un Dios, tú eres un mortal. Sí, pero yo fui creado a imagen de Dios y mis acciones manifiestan a Dios. Eso es lo que está tratando del Mesías decir aquí. Si habéis llegado a conocerme, también a mi Padre conoceréis. Ahora, la palabra conocer ahí es bien importante porque habla de un vínculo entre discípulo y maestro. Los sabios de Israel enseñan que hay dos formas de usted ser educado en los secretos del reino de Dios y es a través de un maguid.
Este Magid puede ser celestial o puede ser terrenal. ¿Ok? Un Magid es un guía. Puede ser celestial, puede ser terrenal. Celestial puede ser un ángel. Terrenal puede ser un ser humano. Un guía, Magid es una persona que lo va a guiar a usted en el camino. Tú le pides a Hashem, envíame a un maestro que me guíe, y tal vez usted no lo va a encontrar, y sin darse cuenta, Hashem le está enviando un ángel que cuando usted lee la Torah ve cosas que no veía. Lo está ayudando a ver, lo está guiando. ¿Ok? Eso es importante. Así que, en este sentido, en la relación de maestro y discípulo, cuando Yeshua dice, si habéis llegado a conocerme, también mis padres conoceréis, para nosotros que ahora no tenemos físicamente al maestro Nazaret, si usted le pide a Hashem que el maestro Nazaret se le revele a usted en el estudio, el maestro le va a enseñar cosas que usted no veía. Y lo digo con temor del cielo, yo soy testigo de eso. Yo he estudiado textos de Torah que le digo al maestro Nazaret, Majaví, enséñame esto, no lo entiendo, y he visto cosas que no veía. Estoy creando un vínculo de maestro y discípulo. Y cuando tú creas un vínculo de maestro y discípulo, es como si estuvieras conociendo a Dios. ¿Por qué? Porque el maestro es la luminaria de Dios. ¿Entendido eso? Es como si yo le dijera, te dijera, Jerry, hoy a ti, si me ves a mí, ves a Hashem. Y si me conoces, o sea, te haces un vínculo entre discípulo y maestro, también conocerás a mi Padre. Es la idea que está detrás del maestro aquí, ¿ok? ¿Entendido eso? Y desde ahora lo conocéis y habéis visto. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Gracias por el tercer jau. Muéstranos al Padre. Mira, hay un libro, hay un texto del Sidur que se llama el Petaj Rabbi Eliyahu Hanavi, que es una lectura que se hace con respecto a secretos que Eliyahu Hanavi le reveló a Simón Bar Yochai. Y después de esa lectura, en la parte de abajo de esa lectura, al finalizar esa lectura, dice, levántate Rabbi Shimon y revela los secretos que te fueron dados. Eso es un discípulo de Shimon Bar Yochai diciéndole al Rabí, Rabí, enséñame ahora lo que te fue revelado. ¿Entendido eso? ¿Ok? Eso es bien importante porque estamos viendo al Mashiach, estamos viendo al Mashiach diferente a lo que naturalmente se veía. ¿Ok? Entonces dice él, el que me ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Mashiach es una luminaria de Dios. Es el más alto de todos los justos. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre? ¿Qué significa yo estar en el Padre? O sea, entre el Mashiach y Hashem hay un vínculo que los une. ¿Tú sabes, tú quieres entender un ejemplo de qué significa yo estoy en el Padre? Cuando tú comienzas a vivir la vida entendiendo que tú estás dentro de Hashem, que todo lo que está a tu alrededor es parte del movimiento detrás de la cortina Hashem acomodando las cosas, tú estás en Hashem. Así que después, cuando se te presentas un Poncio Pilato y él dice, tú sabes que yo tengo aquí en mis manos el poder para decidir tu futuro, tú le vas a decir, ninguna cosa que tú hagas lo puedes hacer sin el permiso de Hashem. Eso es conciencia divina. ¿Ok? Así es. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? O sea, interesante. Hoy, si tú sales de aquí entendiendo que estás dentro de Hashem, la vida no es una casualidad. La vida no es una casualidad. Cuando la muchacha de Blue me dijo, son $75 por cada persona que vamos a cambiarte el boleto. Yo no me mira a mi esposa y tuve en ese momento de decir, tú me hiciste gastar dinero, demás. La miré y le dije, los errores se pagan con dinero, pero Baruch Hashem que tenemos para poder pagarlo. Y ahí hice un ticún.
de una posible ira que puede causar discordia y enojo entre las parejas. Interesante, ¿no? Tienes que aprender a vivir así todo en la vida. Yo no estoy aquí por casualidad. Todo tiene una razón de ser. Ayúdame a entender esa razón de ser. Como dijo Joseph, yo estoy aquí en Egipto porque Hashem planificó todo esto para salvarlo a ustedes. Después de tantos años de sufrimiento, porque usted lee la vida de Joseph bien rápido, pero ¿cuántos años habrán pasado desde ese momento? Cuando tú entiendes que Hashem es la causa de las causas y el productor del efecto, la vida no es una casualidad. Y le dice, pero no solamente debes vivir pensando, Jerry, que tú caminas dentro de Hashem. También tienes que vivir pensando de que Hashem habita en ti. Por tanto, cuando vas a comer, tienes que santificar el nombre de Hashem. Cuando vas a vestir, tienes que santificar el nombre de Hashem. Que te vean a ti, vean a Dios. Por eso que dice en Orjot Sadikim, el libro tú lo tienes, ¿la papi? Orjot Sadikim. ¿Tienes el libro Orjot Sadikim o no? El libro Orjot Sadikim, La senda de los justos, dice que la humildad es una cualidad buenísima y que la altanería es una cualidad negativa, y de eso habló Hashem cuando Dios visita a Jeremías. Mira así Israel, cómo caminan con pasos altaneros, mostrando a los hombres su belleza. No puede ser imagen de Dios así. La imagen de Dios es una persona, dice, Dios mora con el humilde. Dios cena con el enfermo. ¿Entiende lo que te digo, verdad? Y el maestro Nazar dice, las palabras que yo digo, miren estas palabras, las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Rabbi Yeshua entendía que él era una vasija de Dios. Ahora yo le voy a traer a ustedes un texto que se ha malentendido y hoy usted lo va a entender mejor. Y ahora sí que el tiempo me está traicionando. Ya el reloj avanzó. Pero voy a buscar algo aquí rapidito. El maestro entra a Kefarnaún y hace algo que yo quiero que ustedes presten atención conmigo. Yo creo que eso está en Lucas. Vamos a buscarlo en Lucas. Eh, ajá. Capítulo 4, versículo 31. No, ese no es el texto. Oh, espérate. No es en Cafarnaún. No es en Cafarnaún. Porque, déjeme buscarlo. Está en Marco. Déjeme buscarlo en Marco. Marco. Oren porque Hashem me ayude Ajá. Capítulo 2 de Marco. Capítulo 2 de Marco. Pasado algunos días volvió a entrar en Cafarnaún. Y soy yo que estaba en casa. Y se reunieron muchos de modo que ya no había sitio ni aún frente a la puerta. Y él les hablaba la palabra. Y vienen y entre cuatro le traen un paralítico. Pero al no poder entrarlo por causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde estaba. Y luego de hacer una abertura, bajaron el cadre donde yacía el paralítico. Y viendo Yeshua la fe de ellos, dice el paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. Pero allí sentados habían algunos de los escribas que cavilaban en sus corazones: ¿por qué este habla así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar el pecado sino Dios? Y al instante, recibiendo una persona que no sabe leer, diría: mira esto, criticando siempre a Yeshua. Eso es un ojo malo. ¿Qué es lo que busca Marco transmitir? ¿Que le criticaban a Yeshua lo que estaba haciendo o lo que va a decir luego? Hay que aprender a leer, hermano. Mire lo que pasa después. Dice: ¿por qué este habla así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar el pecado sino Dios? Al instante, estaban mintiendo ellos. ¿Quién puede perdonar el pecado sino Dios? Estaban diciendo la verdad. Ok.
Al instante percibiendo Yeshua en su espíritu que cavilaban de este modo, o sea, cuando dice percibiendo Yeshua en su espíritu significa que ahí está funcionando Ruach Binah. Porque los 7 espíritus del Mashiach, uno de ellos es Binah. Binah es el espíritu de entendimiento, que es el espíritu también de discernimiento. Así que cuando dice el texto, percibiendo Yeshua en su espíritu, está diciendo que Ruach Binah le está dando a él la capacidad de percibir lo que ellos están diciendo. Eso no es un acto mágico. Están viendo un Mesías que no lo habían predicado, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué cavilas en estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu catre y anda. Ahora échale mano a este versículo que viene ahora. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar el pecado. Ese es el enfoque de lo que se está hablando ahí. Le dice el paralítico, a nadie, eso fue. Espérate, que yo no dije el OCD. ¿Qué pasó ahí? Ok. A ti te digo, levanta tu catre y vete a tu casa. Y fue levantado inmediatamente, alzó el catre y salió delante de todos, y de manera que todos estaban asombrados y glorificaron a Dios. Diciendo, jamás vimos algo así. ¿Por qué estaban glorificando a Dios por las acciones de Yeshua? Hace algo y glorifican a Dios. ¿Por qué? Yeshua perdona los pecados del muchacho y lo sana al paralítico. ¿Por qué la gente glorifica a Dios por esas acciones de Yeshua? Usted lo acaba de leer en Juan. Porque el Padre está en él. Otras personas dicen, viste que están diciendo que Jesús es Dios porque lo están glorificando. No, están leyendo como gentil. ¿Por qué glorifican a Dios? Porque el Mesías hizo algo y exaltó el nombre de Dios. Él mismo dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad. ¿Quién le dio potestad al Hijo del Hombre a hacer eso? Dios. Muy bien. Y cuando usted va a Juan capítulo 14, versículo 7, Juan está afirmando lo mismo en ese documento. Mira lo que dice. No cree que el Padre está en mí. Las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Así que todos los milagros que hacía el Mesías no los hacías por él, sino porque Dios estaba en él. Y mira qué interesante. Échale mano a esto. Eso no es lo que enseña el cristianismo protestante. Está la segunda persona de la Trinidad realizando un milagro. El Mesías dice, las obras que yo hago es porque el Padre mora en mí. Eso es importante. Ese es el Mesías de la Biblia. Entonces, dice, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a causa de las obras mismas. ¿Sabes que creer que Yeshua es el Mesías por causa de las obras es la forma más baja de creer? Porque creer viene por escuchar. La fe es por el escuchar. Cuando tú no crees lo que estás escuchando y necesitas señales, tú estás bien bajo. Por eso es que vas a ver que él le dice, si no crees por las palabras que yo digo, creen por las cosas que hago. Eso es bien importante porque la gente hoy en día van detrás de los milagros. Ese es un hombre de Dios porque mira los milagros que hace, pero lo que habla es una serpiente hablando. Está hablando Belial en vez de hablar. ¿Verdad que sí? Ok. ¿Me dan unos minutos más? Ok, muy bien. No, traté de avanzar lo más que pude. Segunda de Corintios 3:18. Miren esto. Porque esto no es algo solamente que Dios le concedió al Mesías. El deseo de Dios es que también nosotros seamos así. El mismo Mesías dice
que mayores cosas que él harán sus discípulos. Y muchas personas pasan por alto lo que eso significa. Y tenemos que retomar el verdadero Mesías, entender bien sus palabras para entender el mensaje bien. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Pablo de Tarso en 2 Corintios 3:18. Pero nosotros ahora, con rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. O sea, nosotros vamos a ser como el Mesías. Pero eso es un proceso que empieza ahora con la rectificación de las cualidades y culmina en la resurrección. La confirmación de que tú eres hijo de Dios no es ahora, es la resurrección. Con Pablo de Tarso lo dice con respecto al Mesías. Pablo de Tarso dice en el primer capítulo de Romanos que la confirmación de que Yeshua es el Mesías es la resurrección. Así que no te jactes ahora de ser hijo de Dios, porque no hay garantía de que lo seas al final. Por eso que Pablo de Tarso dice en otro lugar, no es que lo haya alcanzado ya, pero corro hacia eso. Exactamente. Así que esto es un proceso. El Espíritu va gradualmente trabajando contigo si tú deseas santificarte. Los sabios de Israel dicen, el que se santifica, el cielo lo ayuda. O sea, tú no vas a recibir ayuda divina si tú no la pides y das un paso. ¿Dónde aprendemos? Moshe está está en la orilla del mar de los juncos. Y ora Hashem, vienen los egipcios. Y Hashem le dice, deja de orar, levanta la vara y abre el mar. Entonces todo el tiempo estamos orando, Dios mío, ayúdame a ser un hombre bueno, yo quiero ser una persona que te sirva, hacer lo correcto, y cuando sales al mundo no lo haces. Tienes que hacerlo para que entonces Hashem te ayude. ¿Ok? Baruch Hashem. ¿Cómo se entendía esta idea de ser transformado en la imagen del Mesías? ¿Cuándo se completa esta tarea? En el segundo libro de Baruch, un libro del segundo templo, dice lo siguiente, y quiero que presten atención. Capítulo 50, versículo 1. Y él me respondió y me dijo, escucha Baruch esta palabra. Baruch era el escriba de Jeremías. Y escribe en la memoria de tu corazón todo lo que aprendas. Porque la tierra ciertamente devolverá a los muertos en ese tiempo. Los recibe ahora para guardarlos sin cambiar nada en su forma. Pero como los ha recibido, así los devolverá. Y como yo se los he entregado, así los resucitará. Porque entonces será necesario mostrar a los que viven que los muertos vuelven a vivir y que los que se fueron ya y los que se fueron han vuelto. Y será que cuando se haya reconocido uno a otro, los que se conocen en este momento, entonces mi juicio será fuerte y las cosas que se han dicho antes vendrán. Se refiere a los juicios que vienen. Sucederá que después que termine este día que él designó, tanto la forma de los que son hallados culpables como también la gloria de los que han demostrado ser justos, son las acciones, serán cambiadas. Porque la forma de los que ahora actúan mal se hará más mala de lo que es ahora. Se lo dice Pablo, ¿verdad? En otro lugar. Los últimos tiempos será más malo todavía las cosas. Para que sufran tormento. Cuando el malvado rebeldece como la hierba es para ser destruido eternamente, dice el salmista. También en cuanto a la gloria de los que demostraron ser justos a causa de mi ley, los que poseían inteligencia en su vida y los que plantaron la raíz de la sabiduría en su corazón. Eso es lo que estamos haciendo hoy, desarrollando la inteligencia divina y recibiendo la sabiduría de Dios. Su esplendor entonces será glorificado por transformaciones de gloria en gloria. Y la forma de su rostro será cambiada a la luz de su belleza para que puedan adquirir y recibir el mundo eterno que se les promete. Así que la resurrección de los muertos es para que puedas heredar el mundo por venir. Por lo tanto, especialmente los que vendrán entonces estarán tristes porque despreciaron mi ley y se taparon los oídos para no oír la sabiduría y recibir la inteligencia. Por lo tanto,
Cuando vean que aquellos sobre quienes son exaltados ahora serán entonces más exaltados y glorificados que ellos, entonces tanto esto como aquellos serán cambiados, estos en el esplendor de los ángeles y aquellos en visiones sorprendentes y formas horribles. Y se consumirán aún más, porque primero verán y luego irán a ser atormentados. Interesante, ¿no? Esa idea. Así que la meta de todos nosotros es ser transformados gradualmente a la imagen del Mesías, que es significado de la resurrección. O sea que seremos como el Mesías en la resurrección. ¿Ok? Segunda de Corintios 4:3 dice, si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden están encubiertos, en los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos. ¿Cuál es el Dios de este mundo? Las pasiones y el placer. ¿Por qué? Porque este camino es una muerte a las pasiones. Eso es lo que significa el pacto. ¿Ok? Cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mesías, quien es imagen de Dios. El discipulado es un proceso gradual cuya meta es alcanzar la estatura del varón perfecto, la imagen de Dios. Para lograr esto, el discípulo debe ser una persona que ama la sabiduría de Dios, la Torá. Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. No, lea el Proverbios 8, está hablando de la sabiduría. Y la sabiduría es la Torá de Hashem. Los que temprano en la mañana se sientan a estudiar la Torá de Hashem, la Torá de Hashem se les revela temprano en la mañana. Ah, interesante, ¿no? Hay que madrugar. Vamos a terminar esta parte que dice sabiduría en la parashá. Génesis 44:18 dice, entonces Judá se acercó a él y le dijo, ay, Señor mío, te ruego que hable tu siervo una palabra a oídos de mi Señor y no se encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres como el mismo faraón. Sobre este versículo, Rabenu Bajia dice, la respuesta amable calma el enojo. La palabra áspera provoca el furor. Proverbios 15:1. En este versículo, Salomón nos advierte que debemos entrenarnos para llegar a ser lo suficientemente maduros como para responder con un tono mesurado, incluso ante provocaciones extremas. ¿Te acuerdas ese día, papi, que Hashem, gracias a Hashem, no te tomó en cuenta ese pecado? Que tú le hablaste con desprecio a un judío y él le habló muy sosegadamente, calmadamente. Oh, no te caen bien los judíos. No te respondió con la misma ira. Y era el jefe de la fábrica, el dueño. Mi viejo le habló fuerte a él y él le respondió calmadamente. No sabía nada, así mismo es. Una respuesta en tono suave puede reducir la ira de alguien que se ha expresado con mucha ira. Por otro lado, las respuestas provocativas pueden incitar a la persona a la que van dirigidas. Es un hecho bien conocido que la palabra hablada posee el poder de lograr resultados positivos o negativos. El habla es para el hombre lo que la fruta es para el árbol. Si no fuéramos capaces de verbalizar nuestros pensamientos, no seríamos humanos. Así como un árbol que da frutos, que no da frutos, no cumple verdaderamente la función para la cual fueron creadas. Eso, Rashi, con respecto a Génesis 1:12, dice que la tierra no podía responder plenamente la orden de Dios si Dios no hubiese hablado. Cuando la Torá escribió, en Génesis 2:1, el hombre se convirtió en una criatura viviente. Quiso informarnos que la parte esencial del hombre era su nefesh hayá, su fuerza vital, es decir, su capacidad de comunicar sus pensamientos por medio del habla. Es por eso que aunque los traduce esta expresión como un espíritu que habla, tenemos ejemplos de que el habla es considerada como un fruto, es decir, un producto en Isaías 57:19, quien crea el fruto de los labios. El habla es el producto de los labios. Si Isaías atribuyó el fruto de los labios a algo que Dios había creado, esto se debe al hecho
del que el habla de que el habla se deriva, se destila del poder abstracto del cerebro humano. O sea, si tú no puedes hablar, no puedes comunicar lo que piensas. La fuerza vital, o sea, el nefesh del hombre es diferente de la de los animales que no poseen este poder del habla. Esta ventaja que posee el hombre sobre los animales se expresa en Job 35:11 con las palabras: ¿quién nos da más conocimiento que las bestias de la tierra? Nos hace más sabios que las aves del cielo. Tenemos también un versículo en Proverbios 18:21 que enfatiza este punto aún más fuertemente. Salomón escribe: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Es una advertencia para aquellas personas que se entregan al libre uso de su lengua, para que sean muy cuidadosos con cada palabra que pronuncian, ya que sus palabras pueden tener un poder asombroso del que no se debe abusar. Tal poder debe usarse para difundir el conocimiento de la Torá, para promover el cumplimiento de los mandamientos de Dios, etcétera, etcétera. No debe usarse para nada de contrario, ya que entonces se convierte en un instrumento que conduce a la muerte de alguien. Salomón nos dice que si uno usa la mayoría de sus palabras de manera correcta, esto lleva al hombre a calificar para Levíticos 19:24, todo su fruto será apartado para el regocijo ante el Señor. Las personas que son prudentes en el uso de su lengua calificarán para una gran recompensa. Si por casualidad abusan de este poder del habla de manera regular, serán severamente castigados. Precisamente porque el poder de la palabra es tan crucial para el hombre, Salomón se sintió impulsado para enseñarnos algo sobre el uso prudente de este poder. Nos enseñó que una respuesta amable puede influir incluso en las decisiones de reyes poderosos y apaciguar sus sentimientos como si han sido heridos, como encontramos en Proverbios 16:14, que dice: la ira del rey es mensajero de muerte. Yehuda, que era muy consciente del potencial de cualquier palabra que pudiera decir, expresó lo que tenía que decir con palabras que podían tocar el corazón incluso del gobernante más obstinado. El hecho de que José cediera y se revelara a los hermanos fue el resultado directo del uso diplomático de su lengua por parte de Yehuda. Si hubiera acusado a José de colocar la ropa en la bolsa de Benjamín, algo que era la verdad después de todo, no habría logrado el resultado deseado, es decir, hacer que José reconsiderara sus decretos de mantener a Benjamín como esclavo. Y esta parte de Jabenubagia lo tengo mucho en consciente cuando le digo mucho a ustedes: el hecho que sepas la verdad no significa que vas a decirla a otro fuertemente. Judá sabía que ellos no habían puesto esas cosas en los bolsos y que eso venía de Egipto. Alguien por orden de él lo echó. Pero el hecho de que sepas eso no significa que vas a poder aplacar la ira de aquel que te está acusando. Tienes que usar palabras más sabias. Y muchas personas dicen: no, esta es la verdad y hay que decirla. ¿Y qué es lo que causan? Más guerra. ¿Ok? Yehuda tenía 3 objetivos principales: apaciguar la ira de José con palabras, exigir sus derechos sobre una base legal y, como último recurso, recuperar a Benjamín por la fuerza. Con esto, no voy a leer lo demás porque ahí es que empieza la parte que no terminé. Con esto cierro. En esta parashá de Baigash, donde nos habla de un conflicto entre 2 justos, 2 personas santas ante Dios, que van a tratar un asunto que uno está prácticamente probando al otro. Uno es el instrumento de Dios para probar el otro. Nos enseña cuán sabios debemos ser nosotros a la hora de dirigirnos a nuestro prójimo. El hecho de que sepamos la verdad no es una licencia para difundirla con destrucción. Usted tiene que ser sabio. Por eso es que Salomón decía: respóndele, no le respondas al necio en su necedad. Y después dice: respóndele al necio según su necedad. Y tú dices: espérate, ¿no le respondo o le respondo? Si el necio está en un estado irado, descontrolado, déjalo. Pero si el necio le está hablando a usted necedades, respóndele según su necedad. Eso no significa que lo vas a insultar, significa: oh, parece que eso es lo que tú piensas y crees. Ok, perfecto. No debatas con él. ¿Por qué? Porque el necio no tiene entendimiento. Y recuerde que sus palabras
son vitales para dar vida o destruir. ¿Está bien? Padre eterno, te damos gracias por lo que hemos estudiado en esta mañana de hoy. Te doy gracias, oh eterno, por bendecirnos en este Shabbat y todas las cosas que hemos aprendido. Adonai del universo, ayúdanos cada día a poder ser la imagen de Mashiach, que podamos difundir tu imagen, Adonai, que nos vean a nosotros y vean a Mashiach, que nos vean a nosotros y te vean a ti. Porque si tú estás en Mashiach y Mashiach en nosotros, todos en una perfecta unidad reflejamos la luz de tu rostro. Adonai Elohim, bendito seas por siempre y para siempre, el dador de la vida, el bondadoso, el misericordioso, el que le da entendimiento al ser humano y el que ciega la mente de los malvados. Bendito eres Adonai por siempre. Amén, amén. Bueno, ya hemos terminado. Me extendí un chipito más, pero valió la pena, ¿la que sí? Muy bien, vamos entonces al Kiddush. Vamos entonces al Kiddush. Tengo algo caminándome yo espero que sea una hormiga y no una araña. Las arañas no entran al reino de Dios, ¿ya? No, no me gustan las arañas. Tendría que chequear la Sara entonces porque me pegó el piojo. Y eso